grandioso, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Oh, Señor, al león de Judá, por ese huyendo, al león de Judá, por ese huyendo, al león de Judá, por ese huyendo, al león de Judá. Profecía del Señor, y el Mesías descendió. Todo fue vivo, y el cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Ah, ah, yo camino, Dios prepara hoy. Yo camino, Dios prepara hoy. Yo camino, Dios prepara hoy. Yo camino, Dios prepara. Se ha asado el monte, derribado el valle. Se ha asado el monte, derribado el valle. Se ha asado el monte, derribado. Se ha asado el monte, derribado. Se ha asado el monte,
Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a comenzar con nuestra clase virtual. Primero vamos a ver quiénes ya han entrado de los hijos que nos quieran saludar. Levanta su manita, nos dice su nombre, de qué parte del mundo se conecta y para irnos conociendo. Primero vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Mari Torres. A ver, mi niña, ¿puedes activar tu micrófono? Ya, papito, es que no me permitía. Buenas noches. Buenas noches para usted, para mamita, para sus hijos y para todos los hermanos de esta hermosa casa ministerial. Pues soy la profeta Mari Torres, vivo en el estado de Tamaulipas, en México, soy una conquistadora del reino y en esta noche estoy esperando ese alimento espiritual que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Para fortalecer nuestro espíritu y para que maduremos también, seamos más maduros. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Bendiciones, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Wilma Chávez. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas noches, apóstol. Buenas noches, mis queridos hermanos. Un saludo desde acá, desde Venezuela. Les habla la profeta Vilma Chávez, contenta de estar nuevamente con ustedes, esperando la enseñanza que nos tiene preparado papá para este día y dándole gracias al Señor por ser parte de esta gran familia en la cual me siento gozosa de compartir con ustedes cada una de estas enseñanzas. Les, les habló de acá de Venezuela, en un estado que se llama Carabobo, Huacara. Muy buenas noches y expectante a todo lo que vamos a recibir hoy porque sé que es de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, apóstol. Buenas noches, mi niña, y que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti hasta que se cumpla el propósito divino. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Griselda Peña. Buenas noches, mi apóstol. El Señor le bendiga a usted, a su hermosa familia. Un saludo muy especial a todos mis hermanos de la plataforma. Les habla la pastora Griselda Peña desde Lima, Perú, expectante y agradecida con el Señor por esta oportunidad tan maravillosa. Buenas noches, un abrazo, que Dios me los bendiga. Bendiciones, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Andreina Urdaneta. Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones. Un saludo a cada uno de mis hermanos que hoy nos encontramos aquí reunidos, pues, para escuchar palabra de Dios. Y bueno, les saluda la pastora Andreina desde Venezuela, eh, Estado Lara. Bendiciones, mi apóstol. Bendiciones, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta María Elisa Escalantes. Aló, aló, buenas noches, papito José Luis, buenas noches, mamita Patricia, sus hijos y a todos los hermanos de esta gran familia, como somos los conquistadores del reino. Yo soy la profeta María Elisa y les saludo desde Chile, de la ciudad de Melipilla, y nos sentimos honrados de que Dios nos haya introducido a esta familia maravillosa como somos conquistadores del reino. Les saludamos desde Chile, abrazos para todos y bendiciones. Bendiciones, mi niña amada, que el Señor te bendiga y que Él siga dirigiendo tu vida para que se cumpla el propósito divino. Ahora vamos a dejar el micrófono a nuestro amado
profeta Ignacio Keisel. Hola, ¿sí me escucha? Sí, puedes Hola. hablar un poco más fuerte. Sí, ¿cómo está mi amado apóstol? Yo soy de Argentina, pero vivo en Canadá desde el año 96. Así que estamos acá sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y cosas están pasando. Así que estoy muy contento de ser parte de los Conquistadores del Reino. Es un ministerio que está tocando a muchos llamados por el Señor para que se cumpla la palabra de que va a haber un ejército preparado para los últimos tiempos, para lo que viene. Así que con mucha expectación de recibir la palabra, porque la palabra nunca, nunca vuelve vacía. Así que estoy con mucho gozo para recibir y para ver cómo va esa palabra a prosperar y se va a multiplicar acá en esta nación, aunque todos hablamos inglés acá, pero el espíritu es el mismo y el corazón es el mismo y la gente es gente y la gente que se van a venir al reino de Dios porque tenemos palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo acá en la isla de Vancouver y lo que va a hacer y nosotros creemos, así que con mucha expectación y con mucho gozo, mi amado pastor. Así que les saludo a todos. Y también es un gozo de poder estar conectados por esta red social porque podemos ver y sentir lo que Dios está haciendo en todo el mundo, ¿no? Antes no se tenía eso y nosotros vivimos en un tiempo muy especial, así que gracias a Dios por eso, ¿no? Así que saludos a todos, los amo con todo mi corazón. Bendiciones, mi amado profeta, que el Señor te bendiga y bienvenida a esta gran familia. Bueno, mis amados, como les decía antes, nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y como ministerio, el Señor nos dio una palabra profética. Nos dijo, preparen a un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Ahora nos encontramos ayudando a ministros en 22 países a levantar congregaciones y a expandir el reino de Dios. Y el día de ahora vamos a ver una enseñanza llamada el plan de Dios, el plan de expansión de Dios. Y esta enseñanza va a estar a cargo de nuestra amada apóstol y profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados de todas las naciones. Para mí es un gozo, es un privilegio poder compartir con ustedes. Quiero saludarles, quiero bendecirles, enviarles un caluroso abrazo hasta el lugar donde usted se conecte con nosotros, sea extremadamente bendecido. Primero quiero decirles que el deseo y el anhelo del Padre es la expansión. La mente de Dios es una mente expansiva. Y nosotros podemos entender, amados, que desde el principio, cuando Dios le habla al primer varón creado a su imagen, ese hombre que era portador de su imagen y que tendría el poder de la representatividad de Dios aquí en la tierra, Dios le da la dignidad, pero también le da el deleite. Porque, sabe, a veces nosotros pensamos que los placeres y el deleite de este mundo lo inventó el diablo, pero la verdad es que no. Dios creó un hombre al cual le dio dignidad, le dio deleite, le dio descanso y también le dio dominio. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que volver al original es primordial. Hoy nosotros hablamos de una reforma. Y más allá de las reformas de Martín Lutero, más allá de las reformas que han venido apostólicas, proféticas, Dios, como nunca antes, nos está llevando al original. Así que tenemos que entender que el plan de Dios, el proyecto de Dios para la tierra, es un proyecto de expansión. Y quien no entienda esto va a perder el deleite, va a perder el dominio y va a perder el descanso. El anhelo de Dios, amado mío, es que tú no estés agobiado, que tú no estés cansado, que tú no te vayas a quemar haciendo lo que Él te ha mandado hacer. El anhelo de Dios es que tú permanezcas encendido como una llama viva que irá de generación en generación. Vamos a leer lo que nos dice el profeta Jeremías
en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, amados, los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal, son de paz, para darnos el fin que esperamos. Y cuando el Señor, cuando Él creó la tierra, Él la creó con un propósito, con un plan, y era que toda la tierra tuviera el conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Ahora, la gloria no viene de cualquier lugar. La gloria solamente puede habitar en hombres y mujeres que han sido transformados por la sangre preciosa del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son los únicos que pueden transportar la gloria de Dios. Y entonces nosotros somos el arca de Dios, nosotros somos ese templo, somos ese trono que se mueve por los territorios para que se haga lo que está en los cielos aquí en la tierra. Y eso lo tienes que saber, mi amado, eso lo tienes que asimilar y lo tienes que vivir cada día. La expansión nunca te va a llevar al lugar del agotamiento, al lugar del agobio. La expansión son los cielos. Y la estrechez es el infierno. Por eso es que cuando la gente está mal, que está tal vez influenciada por el inframundo, hay gente que dice que se agobia, que está agotada, que está en angustia. Ese no es el diseño de Dios, ese es el diseño del inframundo para el hombre y para las naciones. El agobiar, el angustiar, el llevarlos a un lugar de ahogamiento. Y lo mismo ocurre con la iglesia del Señor. Cuando nosotros a veces con buenas intenciones, pero vamos perdiendo esa visión de expansión y comenzamos a sentir agotamiento, comenzamos a sentir que nos ahogamos, comenzamos a sentir que nos cansamos. Amados, es tiempo de empezar a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que está pasando que no me estoy deleitando en lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando que me estoy cansando? ¿Qué está pasando? Que no estoy avanzando, que me siento como estancado. Porque, ¿sabe? Eso no es normal en el reino de Dios. Y nosotros vemos en el principio cómo el Señor, después de entregarle la imagen, hacer un pacto con el hombre, Él le dijo, serán mis representantes aquí en la tierra. Vamos a ver lo que dice Salmo 115, versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, amados, el Señor reina en los cielos, pero Él hizo al hombre para que viviera aquí en la tierra. Y este es un diseño que no puede ser alterado. Entonces Dios, para poder habitar en la tierra, Él necesita hombres y mujeres que hayan sido transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no solamente quiere tener una multitud de religiosos. El Señor no solamente quiere tener un montón de gente que hayan sido discipulados, que hayan sido evangelizados. Dios va mucho más allá. Él va hasta la transformación para que cada uno de nosotros porte la imagen de Dios, para que pueda moverse en la autoridad, para que pueda extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Ahora, qué importante que cuando nosotros volvemos al original, mire, cada vez que nosotros hablamos de reforma, tenemos que hablar desde el original. ¿Por qué? Porque algo se deformó en el camino. Y los que han estudiado arquitectura, los que han estudiado, tal vez son matemáticos, ingenieros, saben muy bien que una milésima que tú te muevas del diseño o que tú calcules mal una milésima, la proyección puede desviarte. Por eso es tan importante la exactitud que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero decirte algo, amado mío, Dios es un especialista en alinearnos. Dios es un alineador por excelencia. Él nos alinea y esta alineación viene a través del Espíritu Santo.
Ahora, la expansión nunca empieza en la tierra. La expansión siempre empieza en los cielos. ¿Qué dice la Escritura? Así en los cielos como en la tierra. Pero hay algo más. Empieza desde el interior hacia el exterior. Y tenemos que saber que nunca nos vamos a poder expandir más allá de lo que esté expandida nuestra mente. La mente, si la mente nos ensancha, si la mente nos expande, es un peligro, amados, porque está lo que llamamos la ley de la entropía, que es hacia adentro, y lo que se encierra se pervierte. Dios es un Dios de expansión. Su mente es una mente de expansión. La expansión es eterna y es permanente. Y ese es el diseño. Y sabe, dentro de cada uno de nosotros, dentro de tu ADN, está la expansión. Por eso es que tú te ahogas en los espacios cerrados. Cuando miramos, por ejemplo, el huerto de Edén, Dios planta un huerto, pero no es pequeño como los huertos que nosotros tenemos aquí en la tierra. Era como una extensión, eran extensiones de tierra. Por eso es que a nosotros nos gusta ver las extensiones de tierra. Por eso es que nos gusta tener plantas aún en nuestra casa. Y nos gusta ver los animalitos, porque todo eso está en nuestro ADN, todo eso es parte. Porque, ¿saben? No solamente nos tenemos que relacionar con Dios, nosotros tenemos que saber relacionarnos con el prójimo, pero también con la naturaleza. Y la creación tiene que recibir de alguna manera de nosotros y también recibir nosotros de ella. Estar constantemente en ese intercambio. Entonces, hoy vemos los diseños que hay en la misma Torre de Babel. El Señor dice, ¿tienen la tierra? Vayan, llénenla. Pueden replicar lo que tienen. Lleven mi gloria hasta lo último de la tierra. Extiendan el huerto, extiendan el lugar de deleite, extiendan el lugar de descanso. Extiendan a través de ustedes mi dignidad, mi imagen, hasta lo último de la tierra. Reproduzcanse, varón y hembra, para que mi imagen sea vista en la tierra como en los cielos. Entonces, todo lo que vemos hoy es un antidiseño. Por eso tenemos una tremenda batalla, mis amados, pero también tenemos una tremenda responsabilidad. Tenemos una asignación, pero tenemos unción, poder y gobierno que el Señor nos ha dejado para esta generación, que no la dejó en otra generación, porque en el Señor nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Y esta generación tiene que estar a la altura de lo que estamos viviendo para poder reducirlo. Amados, llegará un momento en que la maldad será extinguida de la tierra. Pero mientras eso ocurra, somos nosotros los que le estamos marcando límites para que toda tiniebla retroceda. Somos nosotros los que evitamos que todo eso avance. La iglesia del Señor, los hijos de Dios, los hijos que están extendiendo el reino, no del pequeño pueblo feliz que está dentro de esas cuatro paredes, tratando de supervivir, tratando de repeler, tratando de resguardarse, de defenderse de lo que está haciendo el sistema, de lo que está haciendo el diablo, de lo que está haciendo el príncipe de la potestad del aire. Amados, tenemos una tremenda tarea por delante, pero esa tarea no empieza afuera, no empieza solamente poniendo gente en los lugares de gobierno, empieza en nuestra mente. Y toda mente que no se expande, como dijimos, se pervierte. Y lo único que expande la mente, amados, no es la universidad, aunque es importante el prepararnos, yo creo que sí, es muy importante. Tenemos que prepararnos, pero no es la universidad. Lo que te va a expandir es la fe, porque el poder de la expansión es el poder de la fe en la palabra de Dios. Y Dios y la palabra uno son. El diseño de Dios era que el hombre creado a su imagen y semejanza tuviera su mente y también fuera su boca. O sea, que Dios lo hizo apostólico y profético. El hombre, el primer hombre, fue apostólico y profético. Dios es un Dios apostólico. Dios es un enviador, es un Dios que a través de lo profético le baja al hombre los diseños. Y para eso necesita una mente
que no tenga estorbos, una mente que no esté condicionada por la cultura, por la idiosincrasia, por la tradición, por la historia, por los espíritus familiares. Los acondicionamientos comienzan a ser explotados cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas y expande toda nuestra manera de pensar. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor mismo dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son los míos, son diferentes. Entonces, ustedes piensan muchas veces desde el lugar del temor, desde la plataforma del egoísmo, pero Dios dice, yo soy un Dios de amor y yo pienso desde arriba. Y el que piensa desde arriba, el que mira desde arriba, se vuelve una persona ilimitada para poder ser usada por Dios. Y nosotros pensamos que nosotros vamos a poner a Dios en nuestra agenda. Amado mío, déjame decirte, no somos nosotros los que vamos a poner a Dios en nuestra agenda. La agenda de Dios es expansión y Dios no quiere que tú lo pongas en tu agenda. Él quiere que tú tomes su agenda. Y hay personas que pueden decir, bueno, pero usted sabe que hay que trabajar y que tiene de malo el trabajo. No, amado, trabajar no tiene nada de malo, pero sabe, nosotros no andamos por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros comemos del árbol de la vida y los que son hijos de Dios son guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Vamos a leer ahora en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra. ¿Para qué? Para señorear. Pero sabe, para poder el hombre señorear, para poder gobernar, lo primero que hay que hacer es fructificar. El hombre fue creado para fructificar, para poder desarrollarse. Pero sabe, para poder desarrollarse, usted necesita ser humilde para poder aprender. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted cree que todo lo sabe, cuando usted cree que ya todo lo conoce, usted se cierra. Y entonces usted se estanca y el orgullo es un techo que te va a dejar debajo. Pero cuando tú eres humilde, cuando tú tienes un corazón de niño que dice, yo quiero aprender más, ¿sabes? Es más fácil para ti aprender. ¿Sabe? Nicodemo era un hombre, vamos a decir, una persona muy importante, una persona poderosa. Él estaba en el Sanedrín. Él tenía aproximadamente unos 60 años, pero cuando él vino delante del Señor, él vino delante de un rabino de 30 años. Y él le dijo, Señor, quiero que me enseñes. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a ti te resulta y a nosotros no? A veces nosotros subestimamos a la juventud, pero yo quiero decirte algo. Amado mío, llega un tiempo en donde nosotros vamos a ver a la nueva generación, todas las semillas, todo lo que hemos soltado, van a empezar a germinar en ellos. Y ellos van a germinar en sabiduría, van a germinar en estrategia, y muchas cosas que nosotros no hemos visto serán vistas por esa nueva generación. Y si nosotros somos humildes, la fuerza y la sabiduría caminarán juntos para que el reino pueda avanzar. Amados, no menospreciemos a los jóvenes. Por favor, no menospreciemos a la juventud. Y antes de que esa nueva generación envejezca, déjenla pasar. Porque si ustedes confían en lo que en ellos se ha depositado, ustedes van a ver la fuerza que está envasada dentro de ellos, que tal vez no lo hacen como tú, no lo van a hacer como nosotros, lo van a hacer de su propia manera. Pero amados, mientras la esencia esté intacta, no importa la forma que Dios quiera utilizar, porque la expansión va a romper tus prejuicios. La expansión te va a llevar a romper límites aún generacionales. Lo tuvo que aprender
Elías lo tuvo que aprender, Eliseo. Cada generación va a servir a su propia generación, como David, porque sabe, no es un diseño humano, es el diseño de Dios. En cada generación, Él ha depositado su ADN y en el tiempo correcto eso se va a manifestar y nosotros no lo debemos apagar, nosotros lo debemos potenciar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Y sabe, están constantemente tramando contra la iglesia, están constantemente fraguando estratagemas contra la iglesia del Señor. Es el único objetivo que tiene el enemigo en este tiempo. El enemigo está fraguando en contra de la iglesia del Señor, pero no contra cualquier iglesia, sino contra la iglesia apostólica, contra la iglesia profética, contra la iglesia que no se enredó en la religiosidad, en la religión, sino que se liberó de ella para poder avanzar sin límites, para poder avanzar sin prejuicios, como dice la Escritura, hasta lo último de la tierra. Amados, nosotros vemos en Génesis, cuando Dios le dice al primer hombre y a la primera mujer, fructifiquen, multipliquen, quiero que llenen la tierra, quiero que la llenen, que puedan dominar, que puedan sojuzgar. Dios les había dado la autoridad, pero eso a veces nos parece tan lejano a nosotros. El primer hombre sí fue hecho completo, pero el perfecto fue Cristo. Y sí, amados, nosotros heredamos la naturaleza caída del primer hombre, pero ¿sabe qué? Ahora tenemos la naturaleza del Padre de la nueva generación, que es Jesucristo, la nueva naturaleza. El primer hombre, ¿qué fue lo que hizo? Él embargó la creación, él embargó la humanidad, la embargó. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amados, ¿qué es lo que decía el ángel? ¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Sí, nosotros aquí estamos hablando de revelación y estamos hablando de cosas que tienen que acontecer, pero estamos hablando de que cuando algo era embargado en la antigüedad, eso se enrollaba y se le ponía un sello. ¿Y qué quería decir eso? Quería decir, hasta que no se pague el embargo, hasta que no se pague la hipoteca, esta escritura no se puede abrir. Pero el león, aquel que venció, él es digno de abrir los sellos, él es digno de romper los embargos, él es digno de quitar todas las hipotecas. ¿Para qué? Para que nosotros avancemos hasta el final en el nombre poderoso de Jesús. Es impresionante cuando nosotros vemos ese diseño. Adán embargó todo y uno dice: Adán, ¿pero qué hiciste? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera desobedecido a Dios? Una tremenda locura. Pero sabe, de todas maneras, nosotros no nos teníamos que parecer a él. ¿Por qué? Porque él tenía que comer del árbol de la vida que estaba en ese huerto. Porque él se tenía que transformar. Porque el diseño original fue que el Hijo en la tierra gobernara con el Padre. Y a Dios, amado mío, nadie puede detenerle sus planes. Yo quiero decirte algo, que nosotros muchas veces hablamos del río, pero quiero decirte, el río no es un canal, es un río.
Y aunque los hombres quieran poner dentro de un canal, ¿sabe? Ese río va a tener la fuerza para poder explotar aún dentro de ese cauce, dentro de ese conducto, porque el río es libre, porque todo lo que Dios ha dado tiene la marca de la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La libertad que el Señor nos ha entregado, amados, es una libertad gloriosa. Por eso, donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando hay personas que empiezan a decir, es que siento que me ahogo, es que siento que me agobio, es que ya no siento que fluyo, amados, eso es un síntoma para que tú sepas en qué lugar tú te dejaste de expandir. A veces tú te dejas de expandir en el corazón. Y mira, el Señor le habla a los corintios. ¿Le parece si lo leemos? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 11 al 12. Aquí el apóstol Pablo le habla a los corintios. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón, que dice, se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Mire, Pablo les dice, Corintios, mi corazón se ha ensanchado. ¿Sabe qué es lo que Pablo estaba diciendo? Yo les he perdonado todo lo que me han hecho. Pero sabe, a veces la falta de perdón, ¿qué es lo que hace? Te encierra, te estrecha. Entonces Pablo decía, mi corazón se ha ensanchado. Yo los he perdonado. Y hay otras cosas que también te pueden ensanchar. Pero mira, tú nunca vas a expandirte hacia afuera, más allá de tu vida de oración. Esto es muy importante, de tu comunión con el Señor. Porque es cierto que la intercesión es un tipo, que la batalla espiritual es un tipo, pero la oración es común unión con Él, es unidad con Él. Cuando estabas en la religión, tú decías, bueno, tenemos religión, pero tenías religión, pero pasaste al otro lado y entonces tú dijiste, ya no tenemos religión, ahora tenemos una relación. Y bueno, nosotros decimos, momento, ese no es el diseño. El diseño es común unión. Somos uno con el Espíritu de Dios, somos uno con Él. Y la única manera de mantenernos alineados es en intimidad con Dios, es en medio de la adoración. Y mire, nosotros no adoramos porque Él necesita nuestra adoración, no, amados. Él tiene adoración 24/7. Nosotros adoramos porque para poder estar totalmente alineados con Él, necesitamos adorar en espíritu y en verdad. En el único lugar donde tú te puedes transformar a su misma imagen es en la adoración. Por eso ves algunas personas que las ves como desfiguradas. Hay personas que dicen, yo porto la gloria de Dios, pero ¿sabes qué? No, tú no portas la gloria de Dios. Estás desfigurado por el temor, estás desfigurado por la ansiedad, estás desfigurado por el nerviosismo, estás desfigurado por el materialismo. ¿Sabe? Yo he visto gente que cuando se habla de dar ofrendas, ¿sabes? Como que se manifiesta el espíritu de Mamón y uno puede ver que hasta los ojos le saltan. Y tal vez lo que están dando es solo una moneda. Usted se imagina si dieran un poco más. Es tremendo. Ellos sienten como que lo están desangrando. Y muchos no están transformados por la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, créeme, se ve en tu vida. Mientras tú más lo adoras, mientras tú más estás en su presencia, adorando en espíritu y en verdad, más eres transformado. No puedes estar agobiado. Si tú le adoras, tú estás lleno de gozo, tú estás lleno de paz, tú estás lleno del amor de Dios. Usted recuerda aquella alabanza que decía, no puede estar triste un corazón que adora a Cristo. Realmente es así. Si tú le adoras, no vas a estar agobiado. Si tú le adoras, no vas a estar angustiado, no vas a estar triste, vas a estar lleno del gozo del Espíritu Santo. Y entonces hay personas que dicen, yo porto la gloria de Dios, pero no. ¿Cómo vas a portar la gloria de Dios si tú caminas con cara de limón agrio? Si cuando tú vas ni siquiera saludas a las personas que tienes enfrente.
¿cómo vas a manifestar la gloria de Dios? Gente que anda agobiada, gente que anda angustiada, como todo el mundo, donde quiera que tú vas, gente que está problemada. Mientras no salgas de la zona donde estás atrapado. ¿Y dónde estás atrapado? En la supervivencia, a veces en el temor, a veces en el ego. Y yo quiero decirte algo. Mira, el miedo y el ego van de la mano. Tanto temes, tanto egoísmo tú tienes. Por eso el Señor dice que tomemos la cruz para poder morir a ese ego, que pueda morir todo orgullo, que pueda morir toda altivez. Y ese ego, cuando nosotros morimos a ese ego, entonces el temor se baja. Pero a veces estamos atrapados en eso, a veces estamos sacando cuentas, a veces estamos calculando y a veces decimos, pero si el Señor falla, si el Señor no me provee, yo mejor voy a guardar por si las moscas. Amado, tenemos un Dios que es todopoderoso. ¿Sabe? Él es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, es el Dios de Israel, es el mismo Dios. Él no ha cambiado, su naturaleza no ha cambiado. Y Dios tiene que ser el Dios de tu generación, porque Dios no tiene nietos ni tiene bisnietos, Dios solamente tiene hijos. Y tenemos que enseñarle a esta generación. ¿Sabe? Yo tengo 3 hijos. Y yo le digo a mis hijos, ustedes no van a vivir para trabajarle al mundo, ustedes van a vivir para servirle al Dios Todopoderoso. Ustedes van a vivir de la fuente que nunca se agota, que es Cristo Jesús. Y a veces nosotros pensamos que le queremos ayudar a Dios, pero amado mío, tú no sabes los recursos que Dios ya tiene preparados, porque sabe desde la expansión, el compromiso lo hace Dios mismo. Cuando Dios dice, tú te expandes y yo me encargo. Tú te expandes, tú das el paso de hombre, pero yo doy el paso de Dios. ¿No dice Dios, mío es el oro y mía es la plata? Entonces, ¿por qué tenemos temor? ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vestir? ¿De que si me falta algo en el futuro? Tenemos que dejar todo temor. Porque cuando tú tienes temor, tú te conviertes en una persona inútil en el reino. Cuando tú comienzas a ser egoísta y el temor se apodera de ti, cuando comienzas a confiar en los recursos naturales o lo que te puede dar el sistema, y cada vez que piensas en el sistema, amado mío, estás descendiendo a Egipto. Sabes, tú no dependes ni de tu trabajo, ni de tus fuerzas, tú dependes de la bendición del Todopoderoso. A veces no nos damos cuenta. A veces decimos, ay, es que el diablo, pero sabes, no es el diablo, eres tú y tus temores. Eres tú y el temor a la muerte. Amados, ¿cómo se va a cumplir lo que dice Hechos 1:8? Recibiréis poder y me serán testigo. Y ser testigo no es voy a ir a hablar de lo que vi o de lo que sentí solamente, no. Es llegar a dar tu vida. ¿Sabes por qué? Por este evangelio del reino que a ti se te ha encomendado. Por eso es el evangelio del reino, no solamente el evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque muchos recibieron desde la salvación, pero la puerta de la salvación, mire, usted no puede vivir en la puerta de una casa. Usted no se lleva la cama a la puerta de la casa. Usted no se lleva la mesa a la puerta de la casa. Usted tiene que entrar en la casa llamada reino. Y para eso hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo del Espíritu y de la palabra. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, le dijo el Señor. Y hay líderes que llevan años en la iglesia del Señor, que tienen que nacer de nuevo, tienen que ser vigentes, tienen que nacer, que la palabra viva, dinámica, que hoy está fluyendo del trono, verdaderamente se les haga realidad. No podemos vivir de las victorias pasadas, no podemos vivir de las glorias antiguas. Hoy Dios está actualizando a una nueva generación. Dios está reformando lo que se deformó. Y cada vez que vemos el diseño, usted recuerda lo que Dios le dijo al hombre, que tenía que cuidar, que tenía que labrar.
Ese es el diseño, había que cuidarlo, había que guardarlo. Por eso, porque eso era extenderlo hasta lo último de la tierra. Pero el hombre, ¿qué fue lo que pasó? Se dejó persuadir por la serpiente. Uno dice, qué tremendo lo que hizo Adán, ¿verdad? Nosotros somos Adán si no tuviéramos a Cristo, porque siempre andamos buscando las respuestas o las propuestas sin darnos cuenta y queremos hacer las cosas a nuestra manera. No le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la dirección que tú quieres? Y hoy yo quiero decirte algo. Amado mío, puedes tener buenas ideas, pero tus buenas ideas no son las ideas de Dios. Y las ideas del sistema no son las ideas de Dios. Y en el Señor, ¿sabe? El copia y pega ya no resulta. ¿Por qué? Porque mira, lo que resulta en Honduras no resulta en Nicaragua. Lo que resulta en Miami no resulta en España. ¿Por qué? Porque son lugares diferentes. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no te está mandando solamente a predicarle a la gente, sino que también te está enviando a tomar los territorios. Y cuando tú dejas de tomar los territorios, tú tienes un problema. Te reduces. Porque el Señor le dijo a Adán, hasta toda la tierra. El Señor le había entregado a Adán la imagen, la influencia, le había entregado el poder y la autoridad, y él lo perdió. Y podemos ver en 6 capítulos de la Biblia cómo se pervirtió todo. Podemos ver cómo el hombre es salvajemente destructor, cómo es inventor de males, porque quiere replicar el sistema de Dios, pero a su manera, desde el temor, como lo hizo Adán. Y lo primero que se manifiesta es el temor, porque el temor es la plataforma de la muerte. Si usted teme, porque temor a la muerte es, no, es que me voy a morir, es que me va a pasar algo, es que me va a ir mal. Amados, todos esos temores no vienen de Dios, tenga cuidado. Eso es temor a la muerte. Y mientras usted tema, usted no va a poder enfrentar los desafíos que Dios tiene para usted. Entonces no podrás decir como dijo Pablo desde la cárcel en Filipenses. Él dijo, para Cristo, si vivo, para Cristo vivo, y si muero, me es ganancia. Pero los cristianos están temblando a veces, y a veces están con temor de que les pueda pasar algo, de que les va a ir mal. ¿Cómo creen que iban los hermanos del primer siglo cuando iban delante de los emperadores, delante de los romanos? ¿Cómo creen que ellos iban? ¿Con temor? No, ellos no iban con temor. Ellos iban sintiendo el honor. Ellos iban sintiendo el privilegio de poder dar su vida y su sangre por aquel que los lavó, por aquel que los limpió, por aquel que los hizo dignos de tener una vida eterna. La iglesia necesita entender esos desafíos que Dios nos va a hacer, porque si bien estamos en libertad en algunos países de predicar, amados, el peor enemigo que nosotros tenemos, ¿sabe qué es? La comodidad. La comodidad es el peor enemigo de la iglesia, porque ¿qué es lo que pasa? Mire, en el invierno tenemos frío. En el verano tenemos calor y si no nos refrigeran, si no nos ponen aire acondicionado, nos ponen abanico, no queremos ir a la iglesia, no queremos congregarnos. Y a veces decimos, no, es que nos van a perseguir, a veces tenemos temor a la persecución, pero ¿sabe qué? A veces las personas dicen, hay que orar para que no llegue la persecución, pero yo creo, amados, que tenemos que orar un poquito más para que haya un poquito de persecución. Yo creo que eso le haría muy bien a la iglesia del Señor, porque, ¿sabe? Basta que te digan no para desobedecer, o basta que te digan sí para que desobedezcan. Si te dicen, no, no pueden predicar, y uno dice, no, pero yo tengo que ir, yo quiero ir, yo necesito enfrentarlo. ¿Usted recuerda la pandemia? Se cerraron las iglesias, no les permitían congregarse, todos al salir andábamos con mascarilla y unos decían, yo quiero predicar, yo necesito ir. Y decían, nos tienen encerrados, queremos ir, queremos congregarnos, queremos predicar, queremos salir a la calle. Y todos con mascarillas, a veces mascarilla doble.
Pero, ¿sabe? Nos quitaron las mascarillas y ahora les pregunto, ¿dónde están los que querían ir a predicar? ¿Dónde están que no los vemos? Es impresionante. Amados, una iglesia tiene que ser expansiva porque el reino de Dios es expansivo. Y cuando nosotros nos quedamos dentro, nos pervertimos porque nosotros pensamos que lo máximo es estar frente al púlpito. Esa es la aspiración, poder llegar, estar frente al púlpito. Pero amados, expandirnos es ir, es dispersarse, es avanzar, es no temer, no tener ningún temor, es meternos en los lugares donde nos permiten y donde no nos permiten, pero cuando somos enviados por el Señor. Por eso es tan importante, porque la iglesia no puede estar en expansión si solamente piensa en contar creyentes, si solamente está pensando en números. Y mire, yo no estoy hablando mal de las iglesias, de las mega iglesias, no, de ninguna manera. Qué bueno que hayan mega iglesias, pero hay muchas que parece que lo que están contando son números. Y saben, el objetivo más grande es tener una iglesia grande. Ahora yo les pregunto, ¿qué es para ustedes una iglesia grande? ¿Saben lo que es una iglesia grande? Es la que tiene el poder para transformar, es la que toma los territorios, donde tú ya no solamente tienes gente para estar en un lugar, sino que cada uno de ellos, en cada uno de ellos ya está la semilla del reino. Y cada uno de ellos, donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos lleguen, la semilla del reino llega en el nombre poderoso de Jesús. Así que, mi amado, vive como una semilla. Mira, la semilla, si no cae en tierra, no lleva frutos. Yo recuerdo un tiempo donde la situación aquí en Nicaragua se puso muy difícil. Y le decían a mi esposo, por la situación mucha gente empezó a migrar, empezó a viajar a otros países y le decían a mi esposo, pero ¿por qué ustedes no se van? ¿Por qué no se regresan a Estados Unidos? ¿Por qué no se van a otro país? Y saben, nosotros decíamos, no, es que Dios no nos ha dicho que nos tenemos que mover. Es que Dios nos ha dicho que nos plantemos aquí. Es que este es el lugar de nuestra asignación y aquí nos tenemos que sembrar. Aquí es donde el Señor nos plantó. Y sabe, mi amado, si usted no se siembra en una tierra, usted no va a poder ver fruto. Y yo doy gracias a Dios por esos ministerios que son itinerantes, que van ayudando y todo eso. Gracias al Señor por ellos. Pero si tú quieres dar frutos, si tú quieres ver los frutos, tú te tienes que sembrar en la tierra. Nosotros fuimos obedientes a lo que el Señor nos mandó. ¿Sabe? Nosotros empezamos en otro ministerio, trabajamos apasionadamente. Y yo recuerdo que llegó un momento que el Señor nos dijo, ahora tienen que ir a abrir su propia casa. Y era salir con las manos vacías, empezar de nuevo. ¿Fue fácil? No fue fácil, pero fuimos obedientes. Y ese es un secreto, amados. Si tú eres obediente, el Señor te va a guiar, el Señor te va a llevar. Fuimos guiados paso a paso y el Señor nos ha mandado a hacer actos proféticos porque, ¿sabe? El Señor nos llamó a conquistar. Por eso es que nosotros somos conquistadores del reino. No se trata de un nombre, es nuestra identidad. A eso nos llamó el Señor, a conquistar los territorios para Cristo. Y sabemos que todo lo que hemos hecho, que el Señor nos envió a hacer, sabemos que lo hicimos en obediencia y que traerá un cambio a esta tierra, que traerá una transformación, porque sabe, los profetas cambian la tierra y nosotros somos como Juan el Bautista, como esa voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para el Señor. Porque aunque no lo entendamos, la voz de Dios es expansiva y donde la voz de Dios llega, rompe sin límites, rompe límites. Así que el Señor nos ha enviado a ungir, nos envió a ungir el centro de Nicaragua. Lo buscamos en un mapa, llegamos, hicimos, declaramos, tal como el Señor nos hizo, nos dijo. También nos envió a ungir un lago que toca la mayor parte de las aguas de Nicaragua. Y el Señor nos dijo que era una puerta importante. Porque, amados, por ahí entraron los españoles en el tiempo de la conquista. También nos ha mandado a levantar altares de adoración, a hacer guerra de altares. Nos dijo que teníamos que levantar una escuela de formación ministerial. Y si usted me pregunta, ¿sabíamos cómo hacerlo? No, no teníamos idea.
pero fuimos obedientes. Yo le doy gracias al Señor porque mi esposo es un hombre que le ha creído. ¿Sabe? Yo admiro eso de mi esposo. Es un varón de Dios que le creyó al Señor desde el primer momento. Y cuando Dios le dijo, ve y haz, él no cuestiona, él obedece. Amados míos, este es un secreto. Si tú quieres avanzar, si tú quieres ver la bendición de Dios en tu vida, aunque no te guste, aunque no lo entiendas, sé obediente a lo que Dios te envía. Y si eres obediente, vas a poder ver el respaldo de Dios en todo lo que tú hagas. Vemos que Dios tuvo que hablarle a Noé. Dios le habló a Noé y él estuvo predicando como 100 años para que aquella gente dura de corazón se convirtiera. Y no se convirtió nada más que Noé y su familia. Pero sabe, con una familia basta. Por eso el Señor nunca llama a una persona. El Señor llama a una familia. Por eso es que nosotros tenemos esperanza, tenemos confianza y fe en la familia. Y quiero decirte que si tú eres parte de una familia que ama a Dios, que adora a Dios, tus hijos, tarde o temprano, ellos pasarán por su proceso, pero todos ellos están incluidos en el plan de Dios. Pero tenemos que saber que Dios obra como Él quiere. Y para que podamos expandirnos, amados, tenemos que romper todo prejuicio. ¿Sabe? Ahora, recientemente que estuvimos en Honduras, llegó una apóstol del Señor que vive en España, apóstol Silvia, y ella nos compartió un poco cosas que ella vivió, que nos va a ayudar a entender un poco más sobre los prejuicios. Dice que Dios la llamó, ella es argentina, pero Dios le dijo que tenía que moverse a España, una tierra difícil, para los pastores muy difícil, pero ellos fueron obedientes, se movieron a España con sus 3 hijos. Y dice que bueno, pasó el tiempo, empezaron a hacer la obra del Señor, y cuando su hija mayor estaba en la universidad, ya por graduarse, en 5º año de universidad, le dice, mamá, hay un compañero que me está invitando a salir. Ella se imagina, uno que tanto cuida a los hijos, uno que le pide a Dios, Señor, pon la persona idónea, porque sabemos que el enemigo siempre trae un contradiseño para querer desviarlo, ¿verdad? Entonces, dice ella, bueno, es un compañero, lo voy a tomar con calma, no tiene nada de malo, que salga. Pero a veces, amados, tú tienes que romper muchas cosas para que pueda haber expansión. Tienes que romper todo prejuicio que haya. Y si tú no lo quieres romper, tranquilo, porque Dios te lo va a romper a ti, aunque no lo quieras, porque Dios rompe, porque Dios dice que tú eres un vaso en sus manos y el vaso se echa a perder por el conformismo, por la comodidad, por la estructura mental que nosotros tenemos. Y muchas veces creemos que estamos pensando bien, pero tenemos que escudriñarnos, amados. Y tenemos que filtrar por medio de la palabra para realmente entender si estamos pensando de la manera de Dios. Y no es y mire, esto es importante. No es que yo voy a meter a Dios en mis planes. No, 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 no. Él me va a dar lo suyo. Entonces, este apóstol dice que en una ocasión la invitaron a una congregación y cuando llega había un profeta que estaba hablando y le dice, ¿dónde está tu hija mayor? Y ella le dice, mi hija mayor en la universidad. Y entonces el profeta le dice, mira lo que recibo del Señor. Tu hija no se va a casar con nadie de la congregación. Es más, ni siquiera es una persona que esté en mi iglesia. Y ella se quedó pensando en esta palabra y bueno, su hija salió con el muchacho y ¿qué cree? Al día siguiente dice que le llega un hermoso ramo de rosas, pero hermoso, y ella se quedó pensando, no, este no es solo un compañero, este es algo más, este no es solamente un amigo. Y le dice la hija, mamá, este muchacho se llama Sabri Mohamed Abdul, es musulmán. ¿Usted se imagina cómo se sintió el apóstol que le dijera? Y le dice, ¿cómo que es musulmán? No me había dicho nada. Y le dice el niño pequeño que estaba al lado, mamá, ¿te acordás lo que dijo el profeta? La palabra que el profeta le había dado. Amados, la expansión. Dios le había hablado a ella y a su esposo, le había hablado de 2 estrellas, le había hablado del norte de África. Su esposo en un viaje que hicieron había dejado olvidada su chaqueta en Marruecos
¿Y de dónde era este muchacho? Era de Marruecos, nacionalizado español. Y ella dijo, no, 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 esto no puede ser de Dios, esto no va conmigo. Y le dice la hija, mamá, pero él quiere conocer del Señor. Sí, le dice la mamá, claro, como todos, hasta que se casan. Pero le dice, bueno, está bien, tráelo a la congregación, tráelo, que venga, lo quiero conocer. Y le dice la hija, está bien, mamá, pero te quiero pedir un favor. Por favor, me dice que nadie se caiga, porque es la primera vez que él va a venir a la congregación y no quiero que se asuste. Y le dice la mamá, tranquila, hija, todo va a estar bien. Pero nosotros sabemos que no le podemos decir al Espíritu Santo qué hacer o qué no hacer. El Espíritu Santo debe tener libertad. Y entonces dice que él llegó a la congregación, un muchacho flaquito, todo tímido, entró y se sentó. ¿Y sabe qué pasó esa noche, amados? Todo mundo se cayó. El Espíritu Santo fluyó, hizo como él quiso. Y dice Apóstol Silvia que su hija la miraba con odio, como diciendo, tú lo preparaste a propósito, pero no, no había sido ella. Era el Espíritu Santo que estaba fluyendo. Y entonces lo que la muchacha hacía era tratar de explicarle al muchacho, mira lo que está pasando. Y él le decía, bueno, eso es el poder de Dios, ¿verdad? Como que más inteligente el muchacho. Y bueno, después de eso, en otra ocasión, la muchacha lo lleva, dice, a una reunión. Estaban en oración a las 5 de la mañana, estaban intercediendo, estaban todos con banderas. Y entonces el muchacho llega y como todos estaban con banderas, él tomó una bandera y andaba con la bandera. Pero de repente dice que agarró la bandera y la puso en su ombligo. Y la apóstol Silvia empezó a hablar en lenguas. Y resulta que este muchacho le escucha hablar en árabe. Y dice que le decía, él entendió el mensaje y decía, tú eres mi hijo, yo te he traído a este lugar, tú eres mi amado. Y de repente él sintió como una voz interna que le decía por dentro, ya tu cordón umbilical no es con los árabes ni con tu madre, tu cordón umbilical ahora es conmigo. Y entonces él le pregunta al apóstol Silvia, le dice, ¿quién es conmigo? Y el Señor Jesucristo, le dice ella. Amados, la expansión. Definitivamente, Dios te rompe los límites. La expansión te rompe los límites. ¿Y tú crees que Dios cuando te dice algo, Él ya no prohibió? Él tiene sus planes, Él es Dios. Y la mente de Dios es expansiva, no como nosotros. Dios no va a actuar como nosotros esperamos, como nosotros queremos. No, amados. Entonces, la mente de Dios es expansiva y tú tienes el ADN, pero tú lo reprimes por la cultura, por la idiosincrasia, por el qué dirán, por el temor al hombre. Pero cuando tú lo reprimes, Dios no puede contar contigo. Entonces, podemos ver como una mujer de Dios, un apóstol del Señor, ella tenía prejuicios. Ella estaba preocupada por el color del muchacho, por cómo iban a salir los nietos. Una mujer de Dios, una profeta enviada a las naciones, preocupada por el color. Y bueno, más adelante su hija se casó con este joven y dice que los nietos salieron preciosos. Y en una ocasión, ella viajando a África, el Señor le dijo, ¿cómo tú piensas que vas a cruzar África? ¿Tú piensas, tú crees que puedes conquistar un territorio que tú no amas? ¿Tú puedes ser enviada a un lugar que tú no amas? ¿Tú puedes creer que vas a conquistar un lugar que tú no amas? Eso es tan importante, mis amados. Y dice ella que cada vez que ella llega a esos lugares, en cada carita, ella ve a sus nietos. ¿Cómo no los va a amar? Si cuando ella ve a esas personas, ella se acuerda de sus nietos, ¿cómo no los va a amar? Entonces, más adelante, este joven se bautizó. Dice que unos amigos de él, cuando se dieron cuenta, eran árabes también, le dieron una tremenda paliza, que él fue a parar al hospital. Su padre lo corrió de la casa cuando se dio cuenta, su mamá le dijo, no eres bienvenido aquí. Y sabe, cuando nació su primer hijo, él fue a llevárselo a su padre, a presentarle al primogénito, su primer hijo. Y entonces el padre le pidió perdón a él, le pidió perdón a la muchacha, le dijo, perdóname, te juzgué mal, hoy yo te tomo como hijo. Amados míos, hay que romper toda estructura mental.
Hay que quitarnos todos los prejuicios que tenemos. Nosotros somos un problema cuando nos encerramos dentro de la iglesia, porque, ¿sabe? Nos volvemos gente de culto y queremos que la gente haga las cosas como nosotros creemos que es la manera que se debe hacer. Y así no podemos influir en el sistema, porque ellos se tienen que adaptar a nosotros. Pero, ¿sabe? Esa no fue la instrucción que nos dio el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Por lo tanto, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y nosotros a veces lo que enseñamos son normas, reglas religiosas que nos juzgan a nosotros y nos incomodan. Amados, es increíble, pero todavía tenemos tanta religiosidad dentro de la iglesia evangélica. Somos tan evangélicos que a veces nos olvidamos del reino. Nos incomoda la gente que no se adapta a nosotros. El Señor dijo, miren los campos, ya están listos para la cosecha. Y a veces nosotros decimos, vamos a predicar, pero vemos personas y no les queremos predicar porque decimos, no, es que este es católico, este no va a entrar. Porque ya nosotros, como que ya nosotros decidimos quiénes van a entrar y quién no. No nos corresponde a nosotros. Nuestra labor es ir y llevar las buenas nuevas del reino. ¿Tú sabes cómo Dios lo va a hacer? No, no sabes. Él es el que lo hace. Y a veces Dios no te lo puede revelar porque tal vez tu mente está cuadrada, no estás preparado. Pero Dios quiere romper todo límite, quiere romper todo prejuicio. Dios quiere traer una expansión y tienes que entender que no es como tú quieres, no es como a ti te gustaría que fuera, es como Él ha determinado y ha decidido que sea. Lo que pasa es que la comodidad, como dije, es lo tremendo que nos puede pasar en la iglesia, es lo más tremendo que nos puede pasar. Amados, no podemos acomodarnos. Mire, los españoles llegaron hasta donde llegaron porque ellos no vieron el límite en el mar Mediterráneo. Ellos siguieron, ellos siguieron. Por eso el don redentivo de España es lo apostólico. ¿Por qué? Porque España es una nación apostólica. Pero ¿qué fue lo que hizo el enemigo? Quiso encuadrarla, quiso formatearla a su manera. Y es tan importante que nosotros entendamos que Dios tiene que romper con todo eso. Mire, Dios le dijo a Noé después del diluvio, vayan, espárzanse. ¿Y qué fue lo que hicieron? Rápidamente hicieron una torre de control. ¿Sabe? Aún nosotros decimos en las congregaciones, cuando estamos orando, Señor, toma el control. ¿Sabe? Yo quiero decirte, Dios no controla. Dios no es un Dios de control, porque el control es un sistema corrupto. El control es de inseguros, es de la hechicería. Dios no usa el control. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios hizo hombres y mujeres que tuvieran la capacidad de elegir. El mayor regalo que Dios le ha dado al hombre es la capacidad, el estado de la voluntad de poder decidir, de poder tomar decisiones. Dios gobierna y donde Dios gobierna no hay control, amados. ¿Y sabe qué es el control? El de la Torre de Babel. Tan viejo como ella, que quiere desde un lugar concentrar el poder religioso, económico y político. ¿Sabe lo que hizo el Señor? El Señor no lo destruyó. Él solamente confundió las lenguas y no permitió que terminaran la torre. ¿Sabe por qué? Porque era una ambición egoísta nacida del temor. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿y si vuelve a haber un diluvio? Por eso hagámonos un nombre. Pero yo quiero decirte algo, se terminó eso de hacernos nombre. No pertenecemos a ningún nombre, ni ningún hombre, solamente Cristo. Cristo es el que tiene la preeminencia, el que tiene la centralidad. Y lo que estamos extendiendo no es nuestro nombre, no es nuestro ministerio, es su reino para la gloria de Dios. Necesitamos entender que no hay expansión sin paternidad. Escuche esto, no hay expansión sin paternidad. Porque la paternidad no nace en el hijo, la extensión no nace en el hijo, la extensión nace en el Padre.
Por eso cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, es la extensión nuestra en la tierra. Y hoy nosotros somos la extensión del Hijo en la tierra. Por eso no hay un nombre mayor en la tierra en el cual los hombres puedan ser salvos. ¿Y sabe cuál es la ventaja en la batalla territorial? Cuando nosotros trabajamos con intercesores y trabajamos con ministerios, con intercesores de la nación, en la guerra espiritual, y nos ha dado muchos resultados. Porque en la toma de territorio, a mí no me importa de qué país tú vengas, a mí no me importa cómo piensas de ciertas cosas. ¿Sabe lo más importante? Es que podamos trabajar en unidad en el espíritu para que el territorio sea liberado y la gloria de Dios pueda establecerse aquí en la tierra. Antes de la expansión, Dios va a transformar la mente. Te va a alinear al corazón del Padre, para que tengas el corazón del Padre, para que dejes de ver nombres, denominaciones. Tú eres propiedad de Dios, tú eres propiedad del Todopoderoso y tu obligación es extender el reino de Dios. Pero a veces nosotros como que queremos extender nuestra sala. Pero yo quiero decirte, las salas de los hombres son cortas, pero las salas del omnipotente es así, son altas y son largas. Y Dios usa personas y tiene cada lugar posicionado para que los suyos sean guardados. Y a veces la llave, la puerta de una ciudad no es como tú piensas. Hay puertas viejas que ya no se abren porque dejaron de ser efectivas. Hay gente que conociste tal vez hace años, que ya se volvieron viejos. Y tú tienes que entrar con humildad, porque lo que está en ese lugar es muy orgulloso. Lo que se mueve dentro de la iglesia evangélica es muy orgulloso, es muy religioso. Y tú tienes que ser humilde, amado mío, para poder hallar la gracia en el nombre de Jesús. Y saber que Dios busca, Él todavía anda buscando esos verdaderos adoradores, esos que tienen el corazón del Padre, que adoran en espíritu y en verdad. El evangelio del reino, no la cultura, no la costumbre, no la religión. El reino llega a todos. La religión te limita, la cultura te limita. Si tú eres un enviado, si tú estás autorizado, si tienes una delegación, una autoridad, más vale que hayas sido delegado con autoridad. Amados, quiero decirles algo. Hay gente que le gusta meterse en guerra espiritual, aún se mueve en territorios. Usted sabe que cuando Dios te delega autoridad, tenemos un rango de autoridad. Y a veces nos metemos y vamos donde Dios no nos ha mandado. Es mejor ser enviado. Si Dios te envía, vas a tener su respaldo. Pero si Dios no te ha enviado, Él no se hace responsable de lo que ocurra en esa batalla y puede salir herido en esa guerra. Que Dios no te ha enviado. Hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que tiene el llamado en nuestra congregación y nosotros no lo enviamos? ¿Qué pasa si nosotros preparamos a la gente? Hay gente que tiene temor porque dice, pero si yo las preparo, sé que tienen llamado, pero si yo los envío, la congregación me va a quedar pequeña. No, mi amado mío, te vas a extender, te vas a expandir. Ellos son las semillas. Las semillas no pueden estar todas en una sola mazorca. El sembrador salió a sembrar. Y el sembrador no es un inepto. El sembrador sabe que la cosecha no depende de lo que tiene concentrado, sino de aquello que él puede expandir. El sembrador que tiene el corazón del Padre. Dice la Escritura que si el grano de trigo no cae en tierra, no puede llevar fruto. Así que Dios te está llamando a un rompimiento. Dios te está llamando a un ensanchamiento en tu corazón. Es tan importante que tú sepas, amado mío, que los agobios, los ahogos, las angustias no vienen solamente como enfermedad. Vienen también como una alerta, porque hay un diseño que no se está cumpliendo, que no estamos saliendo de donde Dios quiere que nosotros salgamos. Vamos a leer ahora Juan 15, 16. No sé. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Mire qué hermoso. Dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, yo los he elegido a ustedes para que vayan y tengan fruto y que ese fruto permanezca. Amados míos, Latinoamérica, Centroamérica es el semillero que Dios necesita en las naciones. El fracaso no ha venido porque Europa, Asia, África sean tan fuertes. Ha venido, ¿sabe por qué? Porque no se ha ido con el evangelio del reino. Porque el ADN no ha sido el ADN de un hijo que va por su herencia, por su heredad. Un hijo que tiene el corazón del padre, como lo tuvo Isaac. ¿Usted recuerda? Isaac se dejó atar en el altar. Y cuando llegaron a los pozos, él se expandió abriendo pozos. Jacob se multiplicó, él también se expandió. La expansión es sin límite y es eterna. Y una generación, ¿sabe? Es la plataforma para la próxima generación. Déjame decirte, ninguno es el techo de nadie. La expansión es esa bóveda celeste, que es la gloria de Dios. Y cada vez que adoramos en espíritu y en verdad, tú te expandes. Y entonces viene la voz de Dios para decir, quiero que salgas de la caja de zapatos, quiero que salgas de ese cuadrante donde has estado metido. Salta al destino profético que yo tengo para tu vida. Yo te he diseñado como una flecha. Te he diseñado como una flecha para que pueda ser lanzada, para que puedas dar en el blanco. El Señor te dice esta noche, tú no eres un boomerang. El boomerang se vuelve, pero las flechas dan en el blanco. Así que, amados, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo apostólicamente, proféticamente, como enviada de Dios a las naciones, a romper todo límite, a quebrar toda limitación en tu mente, en tus emociones, y a quebrar ese temor a la carencia. Hoy vengo para decirte que lo que Dios tiene para ti, amado mío, es sin límites. Y quiero decirte que los recursos del reino están disponibles para ti, están a tu disposición, siempre y cuando seas obediente a la comisión que Dios te ha dado. Amado, no digas como Gedeón, ¿con qué? ¿De qué manera lo voy a hacer? Di como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Comience en esta hora a buscar en el corazón del Padre, en el corazón de Dios, a través de la adoración, amado mío. No te entretengas, porque sabes, la adoración no es para ti. La adoración no es para que tú entres en un estado de paz o para que tú sientas gozo. No, eso es agregado, pero la adoración es para Él. ¿Sabes? La adoración es entrega. La adoración es entregarme a Él para que Él haga lo que Él quiera con mi vida, lo que Él quiera con mi familia, lo que Él quiera con los recursos, porque absolutamente todo es de Él y para Él. A pesar de mí, a pesar de que yo tal vez ya tenga planificado un futuro, ¿sabes? Dios va a entrar y Dios va a romper los planes de futuro que tú tienes y Él te va a meter en su eternidad en el nombre de Jesús. Amado mío, los planes de Dios son mejores que los tuyos. Mis planes, dice el Señor, son de bien y no de mal, son de paz. Y cuando piensas que todo está en orden, ¿sabe? Él va a desordenar tu orden, porque nuestro orden a veces está circuncidado a nuestros temores. Y a veces uno piensa, bueno, he trabajado duro, ya llevo años, yo creo que vamos a parar un momento, vamos a tener un descanso, pero el Señor te dice, no, nada de descanso. ¿Qué descanso ni qué descanso? Ahora es cuando yo me voy a glorificar en tu vida, porque ya no tienes fuerzas naturales. Es lo que le dijo Dios a Abraham. Abraham, ¿tú crees que no tienes nada? Tienes 8.
pero yo los voy a soltar en el momento justo. Así que salió Ismael, salió Isaac, el hijo de la promesa, y los 6 hijos de Cetura. Miren si no tenía nada Abraham. Pero a veces nosotros no vemos como Dios ve. Y menos mal, amados míos, que Dios ve desde lo alto, Dios ve desde el cielo. Y la visión de Dios es mucho más amplia. La visión de Dios es eterna. Nuestra visión es corta, porque la expansión tiene que ver con visión. Y yo quiero decir en esta noche que aquí hay flechas que han estado en la aljaba, porque tienen que ser formadas. Han estado en la oscuridad como una saeta. Y tú decías, Señor, ¿pero para qué tiempo? Pero, amado mío, tú te vas a dar cuenta que la mano del arquero te va a tomar y que te va a soltar con tanta fuerza que tú vas a penetrar el territorio de las tinieblas, que tú vas a atravesar el corazón de las mismas tinieblas y que vas a llegar al lugar donde Dios tenía asignado para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que, mi amado, empieza a romper con tus vacas sagradas, sacrifícalas en el altar de Dios. Tu parecer, tu lógica, tus cuentas, tus dudas, por si Dios falla, por si no tengo mañana, tengo guardadito por si acaso la provisión no llega. Mentira del diablo. Yo quiero decirte, nuestro Dios es un Dios fiel. Él es el Dios de las generaciones. Él es el Dios de la expansión. Y Él está comprometido con aquellos que trabajan en la expansión de su reino hasta lo último de la tierra. Yo quiero decirte, no te faltará, abundará y aún sobrará en el nombre poderoso de Jesús. Quiero decirte que en tus lomos hay reyes, no solo ovejas, hay reyes. Y yo declaro que se desmorona y se quebranta toda estructura. Así que, mi amado, deje que el Señor te guíe, deje que el Señor ponga una bandera en un territorio, desde aquí hasta lo último de la tierra, donde el Señor te envíe. Mire, la iglesia es como una mujer. Le hemos visto como una figura en la escritura, una mujer. Una mujer. Tiene que haber un cambio de sangre todo el tiempo. Porque cuando termine ese fluir en la sangre, ¿qué es lo que pasa? Empieza el dolor de huesos y empieza a entrar en un estado de menopausia. Y saben, la iglesia que el Señor viene a buscar no tiene menopausia. Por eso la sangre tiene que correr, amados, una generación dejando espacio a otra generación. Y hay una aceleración en los tiempos, porque a veces estos que parecían que iban a tardar años, van a tardar menos, porque la expansión acelera todas las cosas. Así que, mi amado, fluya en el río de Dios, fluya con su sangre, porque hay vida, porque hay vida, porque hay juventud, porque hay fuerza, porque la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo avanza hasta lo último de la tierra, y el gobierno del Padre por medio de los hijos, porque Él gobierna con los hijos y no con las ovejas. Dios te dice esta noche, levántate, levántate. Hay territorios que te están llamando. Hay naciones que tienen tu nombre. Eres liberado en esta hora de todo temor en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que eres libre de todo temor, de toda duda, toda intimidación que el enemigo ha querido poner en tu vida, que por eso te frenabas. Es tiempo de levantarse y es tiempo de actuar. Y, amado mío, no recibas las propuestas de las tinieblas, recibe las indicaciones del Espíritu Santo de Dios. El león está reclutando a sus hijos para las naciones, para los territorios. Dios está llamando a sus hijos de las naciones para que crucen con la semilla del reino y la pongan en los territorios que todavía no han sido conquistados para Él. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, vas a empezar a sentir un fuego, amado mío, un llamado. Vas a dejar de ponerle condiciones al Señor. No más temores en tu vida. A veces decimos, bueno, he dado todo por Dios. Bueno,
pues todo viene para tu vida en el nombre de Jesús. Amado mío, cuando tú honres el llamado te va a honrar a ti. Cuando tú honres el ministerio, en la medida que tú honres el ministerio te va a honrar a ti. Al 20, al 30, al 40, al 50, en el nombre poderoso de Jesús. Les bendigo con toda bendición espiritual. Buenas noches para todos. Gracias, mi amada apóstol, por esta enseñanza tan importante que nos trae dirección y nos dice lo que debemos de hacer. Estamos entrando en un tiempo de avivamiento y el Señor está levantando a sus mejores hijos. Agarra la palabra y haz la tuya. Bueno, mis amados, ahora quisiéramos darles un regalo. Vamos a darles un manual. Vamos a ver, ahí está. El manual de la expansión de Dios, y para eso tienes que tomar una foto a esta imagen. El manual, el plan de expansión de Dios, código 616828, y tienes que enviarlo inmediatamente que termine la clase y recibirás una copia digital de este manual. También puedes pedir la grabación de la clase para que puedas volver a repasarla, volver a escuchar punto por punto lo que necesitamos hacer, abrir nuestra mente a la expansión de Dios, a lo que Él nos está llamando a hacer. Es un tiempo para alcanzar las naciones. Él dijo, y recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta la parte más lejana del mundo. Él nos envió a todas partes del mundo. Así que cada uno de nosotros debe de escuchar el plan de Dios para nuestra vida y comenzar a conquistar el territorio donde se nos ha puesto. Esperamos de que esta enseñanza sea de gran bendición en su vida. Ahora quiero hacer una pausa y voy a dejar un momento para ver si hay alguna pregunta de esta enseñanza o de otra enseñanza. Levanta tu mano y nos dices cuál es tu nombre, de qué parte del mundo nos saludas y cuál es tu pregunta para poder contestarte las preguntas. Yo mañana voy a estar llamando a los que van a entregar sus enseñanzas y vamos a continuar la próxima semana. También quiero decirles a todos los estudiantes de la escuela, por favor, prográmense para entregar sus enseñanzas. Acuérdense que es una regla de la escuela. Si no has entregado tus enseñanzas, tu espacio en la escuela peligra. Así que no se olviden de entregar sus enseñanzas y de mandar los reportes de su grupo familiar o célula donde están dando su discipulado, ¿verdad? Bueno, mis amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.